Buenas noches a todos, muchas gracias por su atención. El origen de la danza lo concebimos muy antiguo, lo intuimos y lo experimentamos al, al vivirla. Pues aquí pues un testimonio que nos muestra la danza del tiempo maya tolteca en Santa Rita Corozal en Belice. Este mural pues nos muestra el huehuet con su canto, la ofrenda que asciende, el ayacasli, la danza, el sacrificio. Así pues, en el origen de la danza, pues al acercarse a indagar, a reflexionar sobre este asunto, pues quiero compartirles la forma en cómo las fuentes que me permiten hilvanar lo que les expongo en el ensayo de la publicación. Pues en sí comienzo por compartirles estas conferencias. En esta del doctor David Charles Wright Carr, Creencias otomíes sobre el alma en el periodo novohispano temprano, nos menciona como fuente el vocabulario trilingüe de Fray Alonso Urbano de 1605, muy cercano al siglo XVI. Ahí menciona y encuentra que el término ánima corresponde con el término ñañú y con el término náhuatl. A su vez, también nos amplía y nos menciona lo importante de que los términos náhuatl, teyolía, tonali e ijillot, que a su vez tienen relación con corazón, calor, aliento, alma, pues tienen su correspondencia con el otomí y el maya, lo que vendría a reforzar la apreciación de ser un sustrato dentro de las culturas antiguas, algo que es común, que es como parte de una cultura que dentro de sus características de cada una comparten por parte de milenios en este aspecto del culto a las ánimas que se estaría practicando por siglos y siglos anteriores a la invasión, y que por eso lo fuerte de esa de esa práctica tradicional, de esa costumbre, de ese concebir para que perdurara. Esto viene reforzado también y también viene complementado con lo que nos dice el compadre Rafael, danzante tradicional, amigo, que él nos menciona que en su conferencia al culto a los ancestros en Mesoamérica, él nos menciona también lo relativo al teyolía, al injillot y al tonali con su complemento del nahuali, así como otras entidades anímicas que en la antigüedad tenían por parte de su concebir de la existencia. Bueno, les recomiendo ampliamente también con una revisión a detalle y con mucha atención de estas conferencias, y perfilándoselo hacia la cultura ñañú, que es una de sus fuentes básicas de lo que nosotros realizamos y practicamos como danza azteca chichimeca. Esta conferencia, la noción de ancestralidad a través de los edificios sagrados en la tradición otomí de Querétaro y Guanajuato, de Ricardo López Ugalde. Allí, bueno, nos menciona como una fuente que lo enlaza con el siglo XVI, una relación geográfica de Michoacán, donde menciona: tenían por cosa muy cierta y averiguada la inmortalidad de todas las ánimas, y así cuando uno moría le enterraban, y con él toda la ropa de su vestir y vasijas de su servicio. Hacían los vivos conmemoración de los difuntos, ofreciendo por ellos en sus sepulturas lo que comían, presentándolo en vasijas y dejándolo allí. Decían que lo hacían por los muertos que eran vivos en otra vida, que era la perfecta. A continuación nos muestra estas tablas de ánimas, están allí manifestadas entre el fuego, asociadas a la cruz, como recuerdo va a mencionar que son tablas muy antiguas. Y también muestra la cruz de ánimas, una cruz de ánimas en el llanito, del llanito. Y esta es también esa imagen, esa fotografía que asocia a las ánimas con la cruz y bueno, sus bastones de cucharilla. Esto viene a ser
viene a ser ampliado porque nos muestra estas ofrendas a los ánimas fundadoras. Este es en el Llanito, en 2019, por parte de la etnia de la cultura ñañú. Más allá de la danza, la ofrenda de la custodia con cucharilla, que es un elemento fundamental dentro de nuestra práctica tradicional de la danza. Aquí lo vemos como parte de una ofrenda a las ánimas. No necesariamente es el Día de Muertos, ellos, como en la danza también, lo hacen en sus festividades a lo largo del año, como la misma danza que festeja la fiesta de ánimas, la velación de ánimas, y todo el año les sigue invocando o lo sigue haciendo también ofrenda. Aquí se ve las custodias y el altar, el sahumador, la campanita y la sal, los dos cirios, que es parte fundamental, también parte básica de todo altar, y ya los vemos en elementos que van más allá de la danza y que pertenecen a una práctica actual de la cultura ñañú, esa devoción a las ánimas, que tiene un sustrato tan antiguo que viene de tiempos inmemoriales. Respecto a un precedente que guarda la danza azteca chichimeca, es con las danzas alrededor de las lumbradas, las que asimismo conllevan su sentido de hacer presente el espíritu de los ancestros. En el caso del mitote de difuntos, en el que el hechicero echaba al fuego unos pedazos de los huesos y astas del venado, persuadiendo a la gente que la llama que con mayor resplandor salía cuando aquellos huesos se quemaban, era el ánima del difunto que a su llamado venía a comunicarles la virtud e industria que él en vida había tenido en matar venados. Sea en el fuego presente porque danzan en su alrededor y se leyera en sus fogatas ya desde aquellos mitotes, o bien en siglos más adelante en un tradicional transmitirse de la lectura de las flamas, el común es el manifiesto instante de lo sobrenatural, aquello inacible. En este caso, la cita se refiere a los mitotes de los pueblos chichimecas, nómadas y seminómadas del norte. Esta cita viene en Danza, Canto y Peyote, el mitote entre los cazadores recolectores del noreste de México, en Tiempo y Religión, Estudios Históricos y Sociales, página 361. Ahí se describen 3 mitotes celebrados por diferentes causas hacia la última década del siglo XVI y principios del XVII, en el área de Misión de Parras, la que territorialmente abarcaba hasta el pueblo de Mapimí. Uno de ellos ocurrió en 1607. Bien, ya vemos cómo la imagen emblemática de las ánimas tiene como característica representar a alguien manifestado entre el fuego aunque eso dentro de la cristiandad es el referente, el purgatorio, en una interpretación que pone en relieve el papel del fuego en la manifestación de las ánimas, ya se ve que dicho elemento es fundamental en cuanto se dejan ver en su presencia por medio de las figuras de su flama o lumbre, por ello su asociación al representarle en imagen. La imagen que está en los altares de las ánimas, que es alguien manifestado entre el fuego, es lo que vemos de que en su lectura o en su representación o en su invocación el fuego es parte fundamental. Como parte de ello, la continuación de la devoción de las ánimas, a las que se les considera en la flor, en la cuenta, en las cruces, en los parandes. Las ánimas son fundamentales hasta el punto de trascender como esencias para conservar y transmitir la danza, además de hacerse manifiestas y tener lugar durante la misma. Desde los pasos de la danza, recordemos que el permiso o firma también se le conoce como la persinada, a la forma elemental del tendido de flores y la armazón de madera en que se levanta, la cruz está siempre presente, incluso remata la parte superior de los úchiles o parandes recubiertos de cucharilla y ofrendas en memoria de los antepasados. En los movimientos de la danza, junto con giros, pasos serpentinos, desplazamientos, cuentas elementales de simetría y geometría, la cruz es figura imprescindible y fundamental en varias de sus ejecuciones. Bueno, un fragmento de lo que se conoce como
como la firma, o más bien sí, la firma. No podíamos dejar pasar la oportunidad de, estamos hablando de la danza, de que hiciera actos de presencia con todo su esplendor. Ya se vio ahí que la cruz es parte de lo que es la firma, o la persinada, también conocida antiguamente. Entre las manifestaciones de danza y música en las décadas inmediatas del apresamiento de Cuauhtémoc, retratan que más allá de la inserción del canto y el baile en las escenificaciones de los tempranos años de la evangelización, asimismo existen vestigios de la danza por los ejércitos de las poblaciones desplazadas a fuerza o de grado. Respecto a esto último está el caso de las figuras retratadas en el lienzo de Cuauhquecholan, donde se mira un huehuet al centro, representada por la danza de fuerzas básicas aliadas. Aquí la imagen, ahí se ve el huehuet al centro y los que están alrededor ejecutando la danza. Esta cita proviene de nos menciona Danilovic Mirjana en el concepto de danza entre los mexicas de la época posclásica. Para la reconstrucción de los eventos más prominentes de la conquista de Guatemala, también fueron importantes las danzas en honor de quienes perecieron durante la batalla. El lienzo de Cuauhquechula varias veces informa acerca de las danzas fúnebres para conmemorar a los guerreros fallecidos en su registro histórico. Representan danzas que probablemente se ejecutaron en la ciudad de Santiago en Almolonga y honraron a los cuauhquecholtecas que murieron durante las campañas de conquista. Bien, esto nos muestra cómo por parte de las poblaciones de México Central, Cuauhquechula, que es de la zona de Puebla, esa parte de la Puebla que da hacia la Mixteca, esas poblaciones al acompañar en la conquista hacia la zona de Guatemala ejecutaban danzas en honor de quienes habían muerto en la batalla, como parte de ánimas conquistadoras, si les quisiéramos concebir como tal, dentro de ese concepto de ánimas conquistadoras que es que las menciona como los batalladores, por ir difundiendo parte de lo que fuera el credo a su manera de concebirlo. Me permito también compartirles esta cita respecto a lo que se menciona de la danza en los tempranos años de la evangelización. Menciona que en una víspera de la Navidad hacia 1527, los nobles y macehuales de los Altepet de 10 leguas a la redonda de México llegaron a participar de la festividad en lo que a la postre sería el atrio del convento de San Francisco. Allí se instalaron tiendas para alojar a los principales y ellos junto con miles de macehuales cantaron y bailaron toda la noche el milagro de Belén, de un modo tal que según Fray Pedro de Gante hasta los mismos ángeles los oyeron desde el cielo. Ya se ve que aquí la práctica de la danza está continúa, ya sea por las poblaciones que van en batalla o porque hay oportunidad de eso dentro de una continuación aún en esos años tan cruciales para todo lo que se fue transformando, ya fuera que sea como tropas que iban junto con los que habían llegado advenedizos del otro lado del mar, o porque se refugiaban en otras zonas y allí era como parte del éxodo que se propició ante un momento tan difícil. El caso de Coni, Jilotepec, que se establecen en la cañada del Marqués de lo que después sería Querétaro, o las poblaciones que se van a lugares más lejos, que se exilian en las sierras, en lugares más apartados. Aquí menciono, por ejemplo, también otro ejemplo que se suscita en la zona centro de lo que ahora es México. El obsesivo interés que puso la iglesia en los ídolos provocó situaciones inextricables. El antiguo sumo sacerdote de Izúcar pasaba grandes dificultades para convencer a la Inquisición, que lo interrogaba, de que el dios de la comunidad del Calpulli estaba representado por 7 piedras chalchuyes pequeñas como cuentas. Los jueces eclesiásticos ignoraban si los objetos descubiertos, cabelleras, mariposas de plumas, rodelas y capas de plumas y otros tambores, servían a los sacrificios ya prohibidos o a las danzas aún toleradas.
Aquí pues se ve que la danza, bueno, todavía siguió con su práctica. A veces pues no sabían determinar qué tanto era para venerar lo que ellos les permitían, o ellos mismos, lo que ellos mismos se tomaban la licencia de seguir con sus devociones. También, bueno, respecto a la danza, en algunas zonas del centro del país, como en los pueblos de indios o en la metrópoli virreinal. Respecto a las danzas en los pueblos de indios, como el que fue fundado en Querétaro, les comparto este testimonio. Los indios que vivían en diferentes barrios que rodeaban Celaya formaban las llamadas repúblicas de indios y disfrutaban de una situación un poco más desahogada que la de los diseminados en los campos y poblados de la región. Tenían parcelas y cultivaban legumbres que vendían en el mercado de la ciudad, y tomaban parte activa en los festejos, sobre todo de la Santa Cruz, colaborando con sus danzas y representaciones. Esto viene en el libro de Yolanda Lastra, Los otomíes, su lengua y su cultura, en la página 140. Bien, esto nos muestra cómo hubo una continuidad en la práctica de la danza. Todo esto, bueno, en un principio pues era porque había la posibilidad de, ya sea en lugares porque fueran muy apartados o porque se adaptaba a la situación social que existía. Toda esa atmósfera que existía en lo prehispánico, bueno, menciona Grusinski que quedan las danzas, la música de las guitarras que acompasan el desarrollo del rito, y él mismo en esa cita la remata de esta forma: encendieron las velas partidas en varios cabitos en un rincón, puestas en círculo y una en medio, en cuyo tiempo fueron los bailes. Me recordó cuando se ponen las cuentas de cebo por cada una de las palabras a la hora de comenzar la danza, en algunas formas de llevar la danza. Ese testimonio viene de que ponen las cuentas y danzan, es de Grusinski, citado de documentos de la Inquisición del año de 1770. Pues esto de cómo se conserva la danza al paso del tiempo y de los años, pues nos muestra que hubo mucha voluntad de los pueblos por conservar algo que era memoria y herencia de sus antepasados. Aquí mencionamos, para concluir, abordo las siguientes citas. López de Gómara, al redactar los datos acerca de los acontecimientos del otro lado del Atlántico, basándose en lo que sus testigos presenciaron, afirma que todos los que han visto este baile dicen que es cosa mucha de ver, y mejor que la zambra de los moros, que es la mejor danza que por acá sabemos. Los primeros escritores de las fuentes coloniales adoptan una serie de modelos previos para identificar las coreografías que contemplaron. Como es de esperar, se ha preferido explicarlo relacionándolo con lo conocido. Varios autores comparan las danzas del Nuevo Continente con los bailes de España, con las que proceden de las culturas antiguas, mientras en un punto de la historia general Sagún no admite ninguna similitud semejante al constatar que esta manera de danzar y bailar es muy diferente de nuestros bailes y danzas. Esta cita viene en Mirjana Danilovic, El concepto de danza entre los mexicas de la época posclásica, en la página 92. En esa misma obra también menciona esta información. Aunque muchas de estas danzas se hacían en honra de sus ídolos, Josep de Acosta insiste en que el baile para los indígenas es más bien un regocijo o placer, y por lo tanto no es bien quitárselas a los indios, sino procurar que no se mezcle superstición alguna. La pretensión de Cervantes de Salazar es mucho más tajante al sugerir que cierto sería mejor desnudarlo del todo de las reliquias y rastros de su gentilidad, porque ha acontecido, según dicen religiosos de mucho crédito, estar haciendo el baile alrededor de una cruz y tener debajo de ella soterrados los ídolos, y parecer que sus cantares los enderezaban a la cruz, dirigiéndolos con el corazón a los ídolos. Si bien pues hay un incidir dentro de la cuestión del nuevo credo que llega, también se menciona, por ejemplo, por Jerónimo de Mendieta, menciona que ya están aparejados en el atrio de la iglesia los que han de a comenzar el baile a su modo antiguo, porque esta era la principal ceremonia de sus festividades.
Aquí la cita se subraya para mencionar que se insiste en que han de comenzar la danza como ellos la conocían, o sea que mencionan que esta continuidad de la práctica de la danza pervivió, como hemos visto, por diferentes territorios, bajo diferentes condiciones, y eso es lo que en esos tempranos años, esos testimonios nos dan una noción de que esta práctica tradicional fue continuando como memoria de sus antepasados. Pues termino con esta parte del ensayo, que es una del fragmento y adelanto, como se menciona, hacia mediados de año. La intención es que salga publicado en su versión completa. Los frailes tuvieron un papel al percibir la danza como una herramienta útil para sus fines evangelizadores, mas ello interactuó con la intención y oportunidad que se les daba a las etnias para la celebración de sus fiestas. Imbuido dentro del calendario eclesiástico, los depositarios y practicantes de la tradición empalmaron sus propios motivos y celebraciones, siempre con la idea persistente de su origen en culturas mucho más antiguas, las de sus antepasados, y dentro de esa práctica y de esas celebraciones, la danza como lo que fue una herencia cultural que se siguió manteniendo ante diferentes contextos. Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. El libro menciona desde lo mítico con su relato de Tlacuilo sobre el de lo que le comparte el jefe Félix Vidal, que va desde lo instintivo al despertar de la conciencia del ser por medio de la danza y la luz y el fuego presente. También es como una gran forma de abordar el tema en un principio. Después ya la apreciación que tiene el compadre Fabián sobre la custodia de las reliquias, algo la cruz como elemento tan importante, la comadre Cristina que nos menciona el papel de Santiago, esta cuestión agrícola de la danza también que es tan fundamental. Y dentro de la historia, pues el papel de Connie como gran caudillo, que también nos comparte su autor, el que también salió como libro, y les invitamos también a que lo lean y lo revisen, de pues el origen de la danza con su aspecto tan antiguo y tan actual, que mezcla cuestiones en las que hay términos polisémicos que significan varias intenciones, varios enfoques, como es la conquista que menciona el compadre Rafael, menciona el término como una forma, acepción muy propia de concebirla, en la que cada quien se conquista a sí mismo y a sí mismo hace prosélitos para la forma de cultural de resistencia propia que se enarbola mediante la danza. Para pues rematar con el texto espléndido de nuestra comadre Brenda, que aborda desde una forma mítica toda su historia, desde lo más antiguo de la humanidad hasta lo que ahora nosotros en nuestros pasos ejecutamos, ello antecedido pues por una revisión de tiempos ya muy recientes, con datos, con entrevistas a lo que nosotros ahora vemos de la danza en nuestra actualidad, de sus años más recientes, por plazas y atrios y ensayos, pues con la finalidad siempre de honrar a las ánimas que nos anteceden de nuestros antepasados y conservar esta herencia tan sagrada. Tlazocamati, muchísimas gracias